Buen día, mi nombre es Roberto Adán Chávez Alderete y voy a presentar el tema remoción de contaminantes emergentes empleando hidróxidos dobles laminares como agentes absorbentes. De manera de introducción, vamos a platicar un poco respecto a lo que son los contaminantes emergentes. Estos tienen la principal característica que provienen de manera sintética, tienen un origen sintético, mejor dicho, y bueno, entre algunos ejemplos tenemos los medicamentos, las drogas o las hormonas, productos de cuidado e higiene personal, productos perfluorados, microplásticos y fertilizantes y pesticidas. Y bien, el problema de todos estos contaminantes es que de alguna manera pues llegan al medio líquido, a mares y ríos, y esto por medio de una bioacumulación pues terminan siendo consumidos por diferentes especies, entre ellos nosotros. El principal problema de consumir estos contaminantes es que son disruptores endocrinos. Vamos a tratar de ejemplificar un poco lo que sucede con este esquema de una célula, donde tenemos sus receptores y las hormonas naturales, teniendo aquí un disruptor endocrino. Bien, esos suelen bloquear esta conexión, dejándonos sin respuesta endocrina o, en el peor de los casos, tomando el lugar de las hormonas, provocando una respuesta errónea. Bueno, en este trabajo nos enfocamos principalmente en estudiar el ibuprofeno. Aquí tenemos en esta tabla algunos de sus propiedades físicas y químicas y bueno, vamos a ejemplificar un poco o a profundizar un poco en lo que es su estereoquímica, donde tenemos un carbono quiral en la posición alfa que nos provoca una mezcla racémica de R y S-ibuprofeno, siendo el S-ibuprofeno aquel que posee las propiedades antiinflamatorias y sanatorias por las cuales se le da su uso. Cabe mencionar que esta mezcla no produce ningún efecto, ya que el R-ibuprofeno permanece en el cuerpo y lentamente se convierte en S-ibuprofeno. Por otro lado, pues tenemos lo que es su farmacocinética, teniendo una absorción por vía oral y un metabolismo hepático capaz de metabolizar, valga la redundancia, en un 90% de estas dosis que consumimos. Y bueno, en la etapa de la excreción tenemos un 10% de este medicamento, perdón, llegando a encontrar en aguas residuales concentraciones de 0.49 a 990 microgramos por litro, llegando entonces directamente a ríos y teniendo efecto directo en lo que es la flora y fauna urbana. Ahora bien, nuestra propuesta para enfrentar estos contaminantes es utilizar los hidróxidos dobles laminares, donde bueno, tenemos esta estructura general y bueno, ejemplificando aquí un poco, tenemos una intercalación de cationes divalentes y trivalentes en la estructura de un hidróxido. Esto nos forma una lámina que produce una carga positiva muy alta. Para compensar esa carga, se adicionan aniones en la región interlaminar, además de moléculas de agua que en este esquema pues no están presentes. Y esta es una imagen de cómo se ejemplifica un poco más su estructura, teniendo una estructura octaédrica donde se forman las láminas y finalmente tenemos los aniones y las moléculas de agua. Estos materiales tienen tres métodos principales de síntesis. Ejemplificando algunos o explicando rápidamente estos tres, tenemos la coprecipitación a baja saturación de sales metálicas, que consiste en mezclar una solución de los cationes divalentes y trivalentes con una solución de aniones en un medio líquido. Esta adición se hace por goteo con la intención de mantener el pH constante, produciéndonos así un sólido cristalino. Una coprecipitación a alta saturación de sales metálicas es el segundo método, en donde consta en mezclar directamente las soluciones de los aniones con los cationes divalentes y trivalentes. Esto nos produce una variación del pH significativa, por lo cual la cristalinidad del sólido formado es menor en comparación del primer método. Y en el tercer método tenemos la coprecipitación homogénea con urea, donde tenemos que utilizar sales de los metales divalentes y trivalentes que necesitamos y preferentemente los aniones que buscamos en la región interlaminar. Para asegurarnos de que esa sea el anión en la región interlaminar, se puede agregar una solución en exceso de nitrato de amonio. Y bueno, esos son los tres métodos principales. Tenemos además
algunas propiedades importantes, como lo es el efecto memoria, la cual nos dice que si sometemos el sólido cristalino a altas temperaturas, provocamos una deformación de su estructura. Poniéndolo en contacto con una solución de aniones, puede ser de los aniones que tenía originalmente o una diferente, obtenemos una reformación en esta estructura laminar. Por otra parte, el intercambio iónico nos dice que este se da con mayor facilidad hacia números negativos, enlistando de esta manera los iones que con mayor facilidad, se desprenden de estas estructuras. Y bueno, en la parte superficial estos materiales tienen la característica de ser porosos, por lo tanto, diversos estudios los han trabajado como absorbentes, probándolo así que tienen propiedades como agentes de este tipo. Algunas otras aplicaciones, por mencionar algunas, lo tenemos por ejemplo en industria, como intercambiadores de iones, como retardantes de llama, por ejemplo. En medicina también tienen algunos usos, en la catálisis, como mencionábamos anteriormente, en la absorción, y algunos otros usos que se les pueda dar es en electroquímica y en la fotoquímica. Ahora bien, la justificación de este proyecto es el uso amplio que se le da al ibuprofeno para remediar malestares físicos en la vida cotidiana. Y bueno, dado que el organismo no logra metabolizar por completo este medicamento, tenemos presencia de este en aguas residuales, perjudicando, como lo decíamos antes, teniendo efectos en como lo que es la alteración del sistema endocrino y perturbaciones en las funciones hormonales, aún encontrándose en bajas concentraciones. Y bueno, por otro lado, el uso de los hidróxidos dobles laminares como agentes de movilización de contaminantes requiere el conocimiento de su estabilidad bajo las condiciones de operación en las que se los planea usar, ya que son muy empleados actualmente estos hidróxidos laminares, pero no se tiene con profundidad un conocimiento de cómo funciona como tal todo este proceso. La hipótesis que planteamos fue que la recuperación y aplicación de hidróxidos dobles laminares sobre fluentes con presencia de contaminantes emergentes, en nuestro caso ibuprofeno, producirá la remoción de estos contaminantes por medio de un proceso de absorción. Cabe resaltar que mencionamos aquí recuperación porque utilizamos un hidróxido doble laminar que anteriormente se empleó para remover cromo 6. Entonces, después de hacer el proceso de desorción, lo íbamos a hacer todo el procedimiento que conlleva el efecto memoria y se está sometiendo a diferentes estudios. Más adelante lo vamos a ver en esta presentación. Bueno, los objetivos: tenemos la recuperación y caracterización de los hidróxidos dobles laminares para evaluarlos como agentes absorbentes del ibuprofeno. Particularmente tenemos los objetivos de la recuperación de los hidróxidos a partir del efecto memoria, caracterizar las propiedades con técnicas de caracterización como la difracción de rayos X y la espectroscopia de infrarrojo, y además determinar los modelos de equilibrio y la cinética de absorción de estos procesos. Como metodología tenemos la fase de recuperación, donde tenemos la deformación de esta estructura laminar, un análisis por SEM, y en contacto con la solución de nitratos, que es el anión que pretendemos tener en la región interlaminar. Y finalmente, de nuevo, un análisis por SEM. Posteriormente, la caracterización por diferentes técnicas. Nuestra técnica de análisis consiste en preparar soluciones de ibuprofeno a diferentes concentraciones para ponerlas en contacto con los hidróxidos dobles laminares recuperados. Probar el proceso de absorción por medio de HPLC para cuantificarlo y poder optimizar el proceso, detectando el efecto del pH y de la temperatura, además de poder describir todo este proceso. Aquí se presentan los modelos de equilibrio de absorción y de cinética de absorción que se van a utilizar. Y bueno, como resultados preliminares tenemos en la recuperación, este es un estudio por SEM realizado después de someterlo a altas temperaturas. Posteriormente lo pusimos en contacto con una solución de nitratos, obteniendo esta estructura aceptable de lo que es una estructura octaédrica de un hidróxido doble laminar.
Posterior a ello tenemos el DRX. En comparación con lo que es todo el estado del arte, tenemos estas dos cartas en donde nos describen estos mismos patrones. Además podemos detectar por la amplitud de los picos de las bandas que la cristalinidad del zinc aluminio es mayor que la del magnesio aluminio. Además, el parámetro D003 nos indica que la región interlaminar en el zinc aluminio es ligeramente mayor que la de magnesio aluminio. Esto nos puede indicar que es una mejor opción para retener nuestro contaminante de estudio. Tenemos la caracterización por FTIR, donde identificamos diversos grupos funcionales, y la presencia de CH3 se debe a impurezas respecto al proceso anterior en el que se sometió este material. Bueno, actualmente tenemos todavía en espera de resultados lo que es el análisis termogravimétrico y la resonancia magnética nuclear. Posteriormente pusimos en contacto nuestros materiales con una solución de ibuprofeno en donde detectamos una disminución de las bandas de los grupos funcionales, concluyendo de forma preliminar que logramos retener este contaminante emergente. Actualmente tenemos también en espera los resultados del HPLC para poder cuantificar y obtener la cinética y los tipos de las isotermas de absorción a los que mejor ajusta nuestro proceso. Y bueno, como conclusiones preliminares, tenemos una recuperación favorable de hidroclasitas híbridas o hidróxidos dobles laminares. La caracterización por DRX nos indica una cristalinidad en su estructura. Por FTIR encontramos también la presencia de grupos funcionales como hidroxilos y iones nitrógeno. Además de que este método no presenta un impacto negativo, pues desde un principio la síntesis es sencilla y además se puede regenerar para su reutilización, tal como fue en nuestro caso. Tenemos aquí algunas referencias empleadas en esta investigación y pues finalmente los agradecimientos a las instituciones que nos han prestado equipos y nos han brindado apoyo para poder realizar todo este proyecto. Sin más, yo agradezco la atención, espero haber sido lo suficientemente claro y bueno, estamos listos para la sesión de preguntas. Muchas gracias.